La voluntad de Dios es agradable y perfecta. A ver, son dos cosas que debemos entenderlas bien, apreciarlas bien y valorarlas. La voluntad de Dios para ti, para mí, para su pueblo, para toda persona, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Eso nos dice la Biblia. Es agradable porque cuando nosotros alineamos nuestra vida con la voluntad de Dios, entonces la vida es mucho más hermosa que como antes nosotros la podíamos apreciar. Es fascinante, es fantástica, es llena de reposo, llena de paz, llena de gozo y de una bendición y una prosperidad maravillosas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Recuerdo por allá en el capítulo 6 del libro de Números aquella bendición, ¿verdad? Donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. A ver, Jehová te bendiga. Eso de que el Señor nos bendiga, tener el favor de Dios, oh Padre amado, es contar con su gracia, con su misericordia, es contar con su poder a nuestro favor también, es contar con su verdad, contar con el Espíritu Santo, en fin. La bendición del Señor es la que enriquece, dice la palabra del Señor. Entonces, conocer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios y someter nuestra vida a la voluntad del Señor, eso te hace tener una vida agradable, una vida de éxito, una vida llena de felicidad en Él. Dije felicidad en Él, porque el mundo busca una felicidad al estilo del mundo y con los valores, los fundamentos del mundo, pero la verdadera vida, la verdadera plenitud de vida está en caminar con Cristo, caminar en la voluntad perfecta del Señor. Esta es su voluntad, al menos la que Él nos ha dado a conocer. Entonces dice que la voluntad de Dios es agradable, pero también es perfecta, tan perfecta que desde que el día de que Dios la dio a conocer, permanece hasta el día de hoy y permanecerá por siempre. No hay un solo error en toda esta palabra que está escrita aquí, en todo lo que enseña, en todos los temas que trata, y todo lo profético aún se está cumpliendo. Cada años que pasan se confirma mucho más la palabra de Dios, la veracidad de la palabra del Señor. Es perfecta, no tiene ninguna falla, ¿verdad? El hombre cambia, los tiempos cambian, las naciones cambian, todo va evolucionando, pero la palabra de Dios es perfecta. Así como Dios la entregó en su momento, sigue siendo una verdad perfecta, absoluta, universal. Entonces, qué bueno que conozcamos esto de la palabra del Señor y que es agradable y que es perfecta. Entonces, si es perfecta, que nos va a llevar a la vida de perfección y que nos va a llevar a la vida eterna, ay Señor amado. Cuando nosotros empezamos a conocer esta verdad de Dios, empezamos a entender su plan, empezamos a entender su corazón, su voluntad, todo lo que está pasando y lo que pasa alrededor de nuestra vida personal, todo lo podemos entender de una manera perfecta. Entonces, a ver, pues si tenemos entonces estas dos verdades, que la voluntad del Señor es agradable y que es perfecta, que nos va a llevar a una vida agradable y a una vida perfecta, entonces, ¿qué esperamos? O sea, ¿por qué perdemos tanto tiempo como personas, como iglesia, como mujeres, como hombres? ¿Por qué no entramos en una consagración para Dios? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué se nos va el tiempo y gastamos mucho tiempo en otras cosas? O sea, lo que dijo Elías, ¿verdad? A ver, si Jehová es Dios, ¿verdad? Pues seguirle, ¿verdad?
Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque ratitos estamos con el mundo y ratitos estamos con Dios. A veces con mucho ánimo queremos buscar a Dios y a veces no. Perdemos mucho tiempo. O sea, a ver, ya no seamos de doble ánimo. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. El mundo se está degenerando totalmente. De aquí no vamos a sacar nada. No podemos hacernos amigos del mundo, porque nos vamos a constituir en enemigos de Dios, dice la palabra. Entonces, ya no lo dudes, ya no lo pienses. Deja de estar, peleando contra el mundo y admirándote de todo lo que el mundo está haciendo. El mundo va a ir así, cada día peor. El mundo se está perdiendo y no es culpa de la iglesia, como muchos ponen por ahí, ¿verdad? Y está pasando esto y esto y esto y esto, y la moral y los valores, y porque por culpa de que la iglesia no hace nada. No es culpa de la iglesia. Es culpa del hombre mismo, ¿verdad? Que está siendo engañado por Satanás y está siendo arrastrado a caminos de perdición cada vez más, oponiéndose al Señor. Entonces, deja de estar peleando con la sociedad, soñando con una sociedad mejor. Eso no es posible. Mejor cumplamos el propósito de la iglesia y el propósito nuestro personal, que es vivir para Dios, ganar almas para Cristo, conocer su palabra, enseñar su voluntad, compartir este mensaje de buenas nuevas, este mensaje de salvación. Y el que quiera escuchar, que escuche. Y el que quiera salvarse, que se salve. Tú y yo no podemos cambiar las vidas, no podemos cambiar al mundo. Que una persona se salve, eso es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces nosotros tenemos que compartir con mucho amor y dar testimonio, ¿verdad? Y el mundo, deja que el mundo ruede. El mundo tiene que seguir, es voluntad del mundo vivir como está, engañados por Satanás, pero tú vive la plenitud, vive una vida agradable, caminando con Dios. Así es que decídete a servir a Dios, decídete a conocer cada día más su palabra, porque en ella es donde encontramos nosotros pues esa gran plenitud de vida. Bueno, pues quería compartir esto, ¿verdad? Bueno, íbamos en el capítulo 7, estamos en Eclesiastés, ¿verdad? Y, me quedé en el versículo 9. Versículo 9 de Eclesiastés del capítulo 7. Dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¡Ay! 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 ¡Te dolió! Mira, hay cosas muy hermosas en la palabra del Señor, que son claves. Por ejemplo, el materialismo famoso, cuando dejas de amar la riqueza y dejas de amar las cosas materiales, wow, créeme, das un brinco espiritual impresionante. Cuando dejas de pensar en ti mismo, ¿verdad? Y que yo y primero yo y te quitas ese egoísmo y ahora empiezas a pensar en los demás, a darle a los demás, a servir a los demás, das un gran paso, un gigantesco paso, sí, en tu vida espiritual. Cuando dejas cuando te decides a amar a toda persona, a toda persona, no importa lo que te hagan y lo que te digan, te decides a amarlos, aunque no te amen a ti, das un paso gigantesco espiritual, tremendo. Bueno, pues este es otro, este que ahora estoy mencionando. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. A ver, entendámoslo bien sencillo. Bien sencillo. Entre más te enojas, más necio eres. Eso es lo que nos está diciendo. Otra vez, hay una relación directa. El que se enoja poco es más sabio. El que se enoja mucho, muchas veces y cada rato en el día, es muy necio. Ahí tenemos entonces un parámetro que nos describe. Así es de que, a ver hermana, a ver hermanita que cantas en la iglesia, hermanita que sirves al Señor, a ver hermanita, ¿cómo andas en el enojo también? Todos tenemos que preguntarnos eso. Dice, no te apresures.
no te apresures en tu espíritu a enojarte. O sea, a veces te vas a enojar, sí. Nuestro Señor Jesucristo se enojó. Vienen ahí 2 o 3 pasajes donde Él se enoja, ¿verdad? Pero su enojo es un enojo espiritual. El nuestro es un enojo carnal. Y cuando nos enojamos carnalmente, ¡ay! Arde Troya! Agárrense, quítense de aquí porque estoy bien enojado, bien enchilado, decimos acá en México. A ver, no te apresures. O sea, tárdate. Si te vas a enojar, pues tárdate mucho. O sea, a la primera que te dijeron, no te enojes, aguanta. Y otra vez te lo vuelve, aguanta. Y por tercera, y quinta, y te... Aguanta, tranquilo, tranquilo. Deja que el Espíritu Santo tome control de tu corazón, de tu alma, de tus pensamientos. Y ya a lo mejor, bueno, ya después de demasiadas veces que provocaron tu enojo, pues enójate, pero enójate tantito. Enójate tantito, no te enojes mucho. Entonces, no te apresures a enojarte. ¿Por qué? Porque y si nos ejercitamos mucho en el enojo, se hace una práctica de vida. Entonces, esa es siempre nuestra primera reacción. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estamos ejercitados, nuestra alma está ejercitada a reaccionar con enojo. ¿Por qué no empezamos a cambiar? A reaccionar con paz, a no decir palabras fuertes, a no gritar, que no se nos cambie el rostro por el enojo. Es mejor una vida tranquila. Acuérdate, la voluntad de Dios es que no te enojes. Bueno, ¿eso es agradable? Entonces tú trata de ser agradable, ¿verdad? Pero si te enojas, entonces eso no es agradable. Eso hace mucho daño, a la relación entre las personas. Entonces, bueno, a ver, pues vamos a dar ese brinco espiritual y a controlar nuestro enojo. ¿Ves? Así se vive mejor. Esta es palabra del Señor. Muy bien. Versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cada tiempo tiene su riqueza. Cada tiempo, el tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro, las cosas que están ocurriendo en este momento tienen cierta riqueza. Y desde luego que tienen su problemática y necesitamos sabiduría, ciencia para resolverlo en todas las áreas de la vida humana. Pero, a ver, no te claves en el pasado. Otra vez. Y nosotros que somos los ya más mayores, ¿verdad? Que miramos hacia atrás. Hace ratito yo estaba reflexionando tantito sobre parte de mi infancia, ¿verdad? ¿Cómo fue mi infancia? Me vinieron algunos pensamientos por 2 o 3 cosas que miré. Y bueno, pues sí, todos tuvimos cierta infancia, cierto pasado, cierto seno familiar, ciertos juguetes, cierto barrio, ciertas amistades. Bueno, es parte de la vida. Pero no te quedes en ese pasado. Porque si te quedas amando ese pasado, atención con esto, vas a menospreciar el presente. Y no vas a estar viviendo a plenitud el presente. No, pues es que cuando yo vivía allá, no, es que cuando vivía mi mamá, cuando estábamos juntos, en fin, muchas cosas podemos decir del pasado. Y demos gloria al Señor por las cosas que vivimos en el pasado, pero hoy es hoy y vendrá el mañana. Entonces, esta palabra también nos enseña que hay gente que valora más el pasado, ¿verdad? Y dice, no, ahorita qué, antes era lo bueno, y lo aplican a muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, así es que aprendamos a vivir con el pasado que tuvimos y glorifiquemos al Señor y saquemos de ese pasado la gran riqueza, la gran madurez que Dios, a través de las circunstancias que nos permitió tener una madurez, ver su fidelidad. Y vivamos el ahora también, ¿verdad? Y preparémonos para lo que viene. Amén. Entonces, démosle la importancia a cada tiempo que Dios nos permite vivir. Versículo
11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Aquí hablamos de dos tipos de ciencia, porque la Biblia nos habla de dos tipos de ciencia, no es que yo me lo estoy inventando ahorita, no. A ver, buena es la ciencia con herencia. Bueno, a ver, hablando de ciencia, hablamos de una riqueza de conocimientos que los hombres han ido encontrando, ¿verdad? Como un soporte de vida en las diferentes áreas, ¿verdad? En el área de los alimentos, en el área de la salud, que hay muchas cosas muy hermosas que Dios le ha permitido a la ciencia encontrar. A ver, pero hay otra ciencia, la ciencia del saber vivir, la ciencia del saber hacer correctamente cualquier actividad, cualquier oficio, cualquier servicio. Es la ciencia de, ¿verdad? La mejor manera de hacer aquello, ¿verdad? Entonces, esa otra ciencia también la necesitamos. ¿Necesitamos la ciencia humana? Sí, pero nada más, atención, no creyéndole todo a la ciencia humana. La ciencia de los hombres tiene muchísimos errores, pero muchos. Ojalá Dios me conceda un día, hacer algún video que lo llame más o menos así, errores de la ciencia, ¿verdad? Hay muchos, pasados a la palabra del Señor, son tremendos errores, ¿ok? Bueno, ya hablaré de esos. Bueno, pero sí necesitamos la ciencia. Todo aquello que es bueno, todo aquello que ayuda a la vida de los seres humanos, ¿verdad? Que no que les miente, no que es un error, no, sino lo que es bueno, porque la ciencia tiene muchas cosas buenas, ¿ok? La necesitamos. Pero también necesitamos la ciencia del saber vivir, como lo decía ahorita. Bueno, pero aparte de eso, si nada más tenemos ciencia sin herencia, entonces falta un complemento. O sea, es más rico, ¿verdad? Es más rico quien tiene la ciencia con herencia. Y hablamos herencia económica, herencia material, pero también hablamos de herencia de los padres, herencia de sabiduría. La herencia del consejo, también, de eso estamos hablando. No solo de una herencia material, sino también de una herencia, repito, de consejos, herencia de sabiduría, herencia espiritual. Todo eso lo necesitamos, ¿eh? Tiene que haber un balance, porque si nada más tenemos una herencia material, pero no tenemos ciencia, entonces nuestra vida va a ser un desastre. No nos debe faltar ni una cosa ni otra. Versículo 12. ¿Por qué? Aquí está por qué. Porque escudo es la ciencia. Escudo es la ciencia. O sea, la ciencia es buena. Otra vez, recuerden que estoy hablando de dos ciencias. Bien. Déjame ponerte un ejemplo de la ciencia de la vida. A ver, vamos a suponer que yo soy carpintero. Tengo el oficio carpintero. Quiero aprender a ser carpintero. Vamos a decir eso. Quiero aprender. Y bueno, le pido a un carpintero que me ayude, y también hay otro carpintero que también me puede enseñar. Pero resulta que uno de los dos es un gran carpintero. Trabaja la madera excelente, ¿verdad? Le quedan sus trabajos muy durables, muy hermosos, muy estéticos. En fin. Hace unos trabajos maravillosos. Bueno, este segundo carpintero tiene más ciencia. ¿Para qué? Para fabricar muebles, para trabajar la madera. Él conoce la ciencia. El primero, es un carpintero que sí, sí ama la carpintería, trabaja la carpintería, pero no, decimos acá en México, es medio chambón, medio maletón. O sea, no le quedan tan bien, le queda un poquito chueco, no los pinta bien, se le notan muchas raspaduras. Donde junta una madera con la otra se ve que sale ahí un pedazo, en fin. Este primer carpintero
¿verdad? No domina la ciencia. Y así aplíquese a lo que sea, a cualquier oficio, a cualquier actividad humana. Entonces, a ver, la ciencia, esa ciencia es buena, es un escudo, es un escudo. Y también la ciencia humana, la ciencia de las investigaciones humanas, lo que el hombre ha encontrado en todas sus ciencias, bueno, eso también es un escudo, porque te protege para muchísimas cosas que enfrentamos en la vida. Echamos mano de la ciencia, ¿de acuerdo? Y en las dos ciencias, echamos mano de la ciencia. Entonces, si tenemos las dos ciencias, haga de cuenta usted que tenemos un escudo protector, un escudo que nos protege de todas las circunstancias que vamos a enfrentar en la vida. Entonces, las dos ciencias son buenas, sí. ¿Por qué? Porque son un escudo para nuestra vida. Bien, ahora, y dice, y escudo es el dinero. ¿Se da cuenta cuando hablábamos de herencia arriba, en el versículo anterior? Bien, pues también está hablando pues del dinero, de las cosas materiales. Sí, el dinero es un escudo. El dinero no es malo, sino si Dios nos da dinero, si Dios nos da riqueza, debemos conocer su voluntad perfecta, otra vez, su voluntad perfecta para con el dinero. Porque si no usamos el dinero de acuerdo a su voluntad perfecta, nos vamos a volver altivos, viciosos, en fin, codiciosos. El dinero, si no lo usamos de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, el dinero nos va a echar a perder la vida. Y se la ha echado a perder a millones de personas, cristianos y no cristianos. El dinero es muy tremendo, Entonces dice acá, escudo es el dinero. ¿Cómo que escudo es el dinero? ¿Para qué es un escudo? Un escudo te protege. Entonces, si tienes dinero, tienes escudo. Atención, si no tienes dinero ahorrado, no tienes escudo. Y vendrán de repente circunstancias que ocurren de repente y que necesitas dinero para resolverlo. Si no tienes un accidente, por ejemplo, ¿verdad? Hay millones de ejemplos, ¿verdad? Que de repente pues, se necesita dinero para aquello. Si no tienes dinero, es que no tienes escudo. Entonces viene una circunstancia que de pronto ocurre en tu vida y que necesitas dinero y como no tienes ese dinero, ese escudo, entonces vas a ser dañado, vas a ser afectado. Por ejemplo, la pandemia. Hay personas que, este tiempo les tomó sin escudo. Y si desgraciadamente vino una situación de enfermedad y no hay escudo, entonces hay problema tremendo económico, no hay ni para comer, no hay, en fin, es muy tremendo, es muy tremendo. No hay para que podamos ir al médico, por ejemplo, porque no tenemos escudo. Entonces necesitamos un escudo. La ciencia es un escudo. El dinero es un escudo. Entonces, aprendamos las dos ciencias. Con esto de la pandemia, por ejemplo, en lo personal, yo he estado muy versándome, tratando de actualizarme siempre en lo que la ciencia seria, otra vez, los científicos serios han ido descubriendo con respecto a este virus. Porque hay mucha información mala, tendenciosa y malsana y de todo. Entonces, nada más hay que atender lo que es ciencia correcta, ciencia buena. Hay mucho engaño al respecto. Bueno, hay que tener esa ciencia, ¿verdad? Hay que tener la otra ciencia, la ciencia de la vida. Y hay que tener dinero. ¿Por qué? Porque así tendremos escudos. Normalmente siempre hablamos de la armadura de la fe, de la armadura de Dios, donde viene el escudo de la fe, el escudo de la fe. Y hablamos mucho de ese escudo que nos protege. Bueno, oye, espérame. Y luego este escudo de la ciencia y el escudo del dinero también. Y hay otro escudo, atención, está en la Biblia, hay otro escudo del que se habla muy poco, es el escudo del amor.
del amor. Es un escudo que te protege de muchas cosas, ¿eh? Luego hablaré de eso. Bien, ¿dónde voy? Me quedan 5 minutitos. A ver, ya terminé el 12, pero lo leo para que lo recordemos, ¿eh? Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Ahora, en la segunda parte dice, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Ay, 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 ay. Qué maravillosa es la palabra. Fíjate, puso en alto la ciencia, puso como muy buena, puso en alto el dinero como muy bueno, entendiendo como dije, ¿verdad? Dinero, pero gastándolo, ganándolo, gastándolo, administrándolo, como Dios dice en su palabra. Bien, pues ya puso a la ciencia muy arriba, ya puso a el dinero muy arriba, pues ahora pone arriba de ellos a la sabiduría. Dice, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Ay, ay, ay. Si tienes ciencia humana, no tienes vida. O sea, la ciencia humana no te da la vida. La otra ciencia de la vida te enseña a vivir, pero no te da la vida. El dinero te sirve para mucho, pero no te da la vida. Qué tremendo, ¿eh? Pues sí hay algo que es mucho mejor que ello y que da vida. La sabiduría. La sabiduría. En el mundo se tiene como lo máximo las riquezas materiales, el dinero. Se tiene como lo máximo el conocimiento del hombre. ¿Ok? Bueno, encima, muy por arriba de todo eso, es tener sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios, que es la perfecta. Acuérdate que comenzamos diciendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bueno, aquí hay sabiduría perfecta, perfecta. Santo el nombre del Señor. Y que sirve más que todo. Y esa sabiduría, atención con lo que voy a decir, esa sabiduría sale del corazón de Dios. Esa sabiduría Dios la puso en su palabra y de aquí nosotros la tomamos. Esa sabiduría está escondida, dice la palabra en el Nuevo Testamento, es todos los tesoros de la sabiduría. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos. Todos los tesoros de la sabiduría, dice la palabra del Señor, están escondidos. Pero también nos dice dónde están escondidos. En Cristo Jesús, dice la Biblia. En quien están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría. ¿Quieres ciencia? Haces bien, es buena, pero no te da la vida. ¿Quieres dinero? Haces bien, porque te sirve para muchas cosas, ¿eh? Y también es un escudo, ¿eh? Te protege, ¿ok? Pero no te da la vida. Lo que te va a dar la vida es la sabiduría de Dios. Y esa, aquí nos la dejó en su palabra. Aquí está, hermosa sabiduría. Oh, gloria a Cristo Jesús. Y con ella tenemos vida. Y con ella tenemos riquezas. Y con ella, con la sabiduría, tenemos honra, tenemos paz y tenemos larga, larga vida. Eso es lo que está en el libro de Proverbios. Entonces, ¿no te parece maravilloso? Es un deleite, es un placer, es agradable escudriñar la maravillosa palabra del Señor, la cual es perfecta. Nos enseña a vivir. El versículo 13 y el 14, que es con lo que vamos a comenzar el próximo video, dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bien, lo dejo aquí, enviándote con todo cariño, en el nombre del Señor, una bendición, donde quiera que te encuentres, y esperando que
Y al igual que a mí, esta maravillosa palabra te cambie la vida, como a mí me cambió la vida, amando más al Señor, conociendo de su sabiduría, estructurando mi vida en estos principios de la palabra. Y bueno, pues me gozo mucho en poder compartir juntos esta verdad de Dios que es agradable y perfecta.